Él dentro de todo, se supone mal dicho, se pone Elisa, está hablando de la liga, está hablando de cosas, tú estás con escondido, que sabe, tú sabes, y después lo de la masacre, eso lo mata, porque, mira, está en el municipio que están haciendo una cuñada para que ponen un día ahí cuando ya está acá, en Filadelfia, y lo pusieron en Facebook, le cogí un amigo mío, Pancho, y lo puso. Viene una tal muchacha que se llama... Y empezamos a presentar a los panelistas. Tenemos aquí al compañero Enrique, a Jesús Manuel Morales, a Sonia Rivera y aquí el moderador, José Gabriel Gómez. Espero que sea de su agrado, ¿verdad? Y que sea de instrucción y educación al pueblo de Puerto Rico y a todas las personas aquí presentes. Muy buenas tardes. Voy a comenzar de una forma bastante sencilla y es dando unas definiciones que cualquiera las puede buscar en el diccionario y así mismo las van a encontrar. La número 1, soberanía, autoridad más elevada sobre los asuntos sociales, económicos y políticos de un pueblo o nación. Número 2, democracia, sistema político en el que el pueblo elige libremente quienes lo gobiernan. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Número 3, colonia, territorio alejado de las fronteras legales de una nación extranjera que lo domina administrativamente, militar y económicamente. Cabe señalar que la comunidad internacional ha dejado claro que en una colonia no puede existir democracia, que la democracia es un ejercicio de la soberanía. Y claramente si nosotros no tenemos soberanía, no puede haber democracia. Y la cuestión de las elecciones se convierte en una farsa. Y continúo. En Puerto Rico se alega que existe democracia porque el pueblo de Puerto Rico escoge a sus gobernantes o representantes del pueblo. Falso. Para votar en Puerto Rico, lo primero que se hace al inscribirse es negar la nacionalidad y la ciudadanía natural para poder votar. En Puerto Rico, los que votan lo hacen como ciudadanos de los Estados Unidos.
A pesar de que contamos con la ciudadanía puertorriqueña. Ejemplo de esto, el recurso que llevó doña Miriam Ramírez de Fejel contra Juan Mari Brás cuando él votó en las elecciones luego de haber renunciado a la ciudadanía estadounidense en los Estados Unidos, en Venezuela, y volvió a Puerto Rico y votó como quien dice ciudadano puertorriqueño. Yo lo que no sé es si él se volvió a inscribir en aquel momento, pero en algún momento lo averiguaré. La cosa es que el Tribunal Supremo, eso llegó hasta el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dictaminó que él sí tenía derecho a votar como puertorriqueño, porque la ciudadanía puertorriqueña nunca había sido revocada. Los puertorriqueños tenemos ciudadanía puertorriqueña, aunque en las elecciones siempre se pone como requisito el que la persona sea ciudadano de los Estados Unidos. Y ahí quedó eso. Nosotros somos puertorriqueños, ciudadanos de Puerto Rico. Y paso a citar a Juan Antonio Correger en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Número 1, primera cita. La crisis de la nacionalidad es la crisis que en su seno le produce el imperialismo, estimulando al reformismo. Número 2, segunda cita. El modo de debilitar al reformismo es alejarse de sus prácticas, abstenerse de imitarlo. La colaboración con el imperialismo, especialmente la colaboración administrativa obtenida mediante el uso de las urnas, es especialmente la colaboración sirviendo en sus fuerzas armadas, en las urnas y en sus fuerzas armadas. Tercero, ¿cuál es la labor del Frente Antielectoral? La historia del país revela que en los momentos decisivos de nuestro avatar histórico, el pueblo siempre ha respondido. Esto es también una cita de Don Juan, por si acaso. No se puede desdichadamente decir lo mismo de su liderato. En el Frente Antielectoral pretendemos hacer la diferencia. Nuestra meta, que el pueblo deje de colaborar con el sistema colonial. ¿Por qué es antipuertorriqueño votar en las elecciones coloniales? Esa es parte de la premisa, que participar en las elecciones coloniales es antipuertorriqueño. Esta es una propuesta intensa y polarizante aún en nuestro país, por lo que requiere de establecer ciertas verdades para defender la propuesta y que sea aceptada por el remitente, o sea, ustedes, o al menos los de ustedes que no hayan entendido la propuesta antes del día de hoy. Si yo no llego a hacer que todos ustedes entiendan la propuesta, no puede haber una conversación posterior sobre el tema con todos. Entonces, tenemos 4 elementos constitutivos de esta propuesta: participar, 1, en las elecciones, 2, elecciones coloniales, 3, es antipuertorriqueño, así que la 4ª es la puertorriqueñidad. Vamos a empezar con el primer elemento constitutivo de la propuesta, que es la puertorriqueñidad. La puertorriqueñidad, en términos generales, es una nacionalidad. Una nación es una sociedad natural de personas a las que la unidad de territorio, unidad de origen, unidad de historia, unidad de lengua y unidad de cultura inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común. Esta definición, como todas las otras que voy a dar, son definiciones que salen de los diccionarios que cualquiera, como dijo el compañero Enrique, cualquiera puede buscar en el diccionario y lo encuentra, y yo las tomé del Pequeño Larousse Ilustrado. Ok. Por lo que nacionalidad es un grupo de personas que tienen idéntico origen o por lo menos historia y tradiciones comunes. Es el conjunto de los caracteres que distinguen una nación de las demás. Y, por su parte, patria
en relación con la nacionalidad. Es el conjunto de personas que están asociadas entre sí de corazón y voluntad en una nación, que es el lugar donde se ha nacido, la patria. Patria son tantas cosas bellas, pero ahí tenemos una definición corta. Así que esa puertorriqueñidad nuestra es nuestra porque somos un grupo de personas que compartimos historias y tradiciones comunes, en conjunto, de caracteres que distinguen la nuestra de las demás nacionalidades del mundo. Y tenemos nuestra patria, nuestro lugar al que nos asociamos y al que otros nos asocian. Así, puertorriqueñas les reconocemos valor a ser puertorriqueños. Por eso defendemos nuestra puertorriqueñidad. En cualquier lado tú puedes oír el yo soy boricua para que tú lo sepas. O sea, defendemos nuestra voluntad de ser reconocidos como una comunidad que es parte de la vida en esta tierra. Ante el reconocimiento que tenemos de nuestra puertorriqueñidad, nuestra nacionalidad, llegamos al segundo elemento que definiremos de la propuesta, las elecciones. Las elecciones, en el sentido general y amplio que se usa, se refiere a la decisión de la forma de la política gubernamental del Estado. Por lo que tenemos en este elemento 4 elementos que los constituyen. Estamos hablando de forma general, todavía no lo estamos aplicando a Puerto Rico, que son elección, política, gobierno y Estado. Y esos cuatro elementos se manifiestan según su aceptación general en poder. Estado es el modo de ser, la forma de una nación o grupo de naciones que están sometidas a un solo gobierno. Gobierno es la acción y efecto de conducir, administrar y dirigir la conducta de personas o cosas. Política es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, el modo de dirigirlo. Y, por último, elección es la acción y efecto de elegir. Por lo que las elecciones son la acción y efecto de elegir la forma de conducción, administración y dirección de las personas y cosas dentro de esa nación o grupo de naciones, sometida a ese modo de ser del gobierno que se eligió, por lo que representa el elemento del poder. Poder es tener la facultad o el medio, la fuerza de hacer una cosa. Como podemos ver, el elegir la política del gobierno de un estado significa tener poder, la fuerza de hacerlo a como los que eligen quiere que se gobierne la nación, que en nuestro caso sería Puerto Rico, nuestro ejemplo particular, en nuestro caso. Lo que nos lleva a nuestro tercer elemento de la propuesta, la participación. Participar viene del concepto parte. Parte es una porción de un todo, lo que le toca a uno en el repartimiento de una cosa. Por lo que participar es tener parte, la porción que le toca en una cosa. En este caso, tener una participación en decidir sobre la política del gobierno, que era nuestro elemento anterior, el poder que las decisiones en la cosa pública sea la que la mayoría decida. Nuestra participación, a lo que nos referimos, es a participar en el ejercicio de la democracia. Pero, a pesar que somos puertorriqueños, o sea, una nacionalidad con nuestro lugar, con nuestro propio territorio nacional donde nacimos, a pesar que existe un proceso eleccionario diseñado en principio para el ejercicio democrático del poder y a que todos los puertorriqueños se nos permite participar en ese ejercicio, nuestro archipiélago sigue siendo, a pesar de todo eso que supuestamente tenemos, es una colonia. La colonización es el elemento constitutivo de la propuesta que se contrapone a los otros elementos. La colonización excluye y rechaza el elemento de la puertorriqueñidad, excluye y rechaza la participación en el decidir de ese destino común. La colonia es el establecimiento que funda una nación sobre otra, a la que gobierna de forma imperial. O sea, colonia es el territorio nacional a la que otro estado o nacionalidad invade para gobernarla a favor de ese otro estado o nación imperial. La colonia sobre Puerto Rico se fundó,
la colonia de los Estados Unidos, sobre Puerto Rico se fundó con la invasión militar de los Estados Unidos en 1898, que se hizo por la fuerza militar yanqui y que proclamaron que el territorio nacional era de ellos y que aplastarían a quienes se les opusieran. Y esto de que aplastarían no es una frase que yo me inventé, léanse la proclama del general Miles, que fue el que mandaron los gringos a que hiciera la invasión y ocupación de Puerto Rico, que usa literalmente esa frase, aplastar a quienes se les opongan a las fuerzas yanquis y lo que querían las fuerzas yanquis para Puerto Rico. Así, luego que nos invadieron, la intención de los yanquis fue ocuparnos y quedarse dominando, por lo que es necesario preguntarnos y contestar qué es colonialismo, para contextualizar la contraposición en la propuesta. El colonialismo es una doctrina imperialista que persigue invadir, ocupar y regir de forma imperial a una nación por una metrópoli. O sea, que persigue la política de un Estado dominante de poner ciertas poblaciones, naciones o estados, llamados colonias, bajo el dominio político y económico del Estado dominante. Es fundamental reconocer que no existen imperialistas sin colonias y no existen colonias sin imperialismo. O sea, el colonialismo es una relación de subordinación imperial y la acción, el verbo persigue, es bien importante en el contexto de que la ley natural de todo es el cambio constante de las cosas. Por lo tanto, la persecución de ese dominio político y económico sobre las colonias es un dínamo, es una persecución constante que tiene que constantemente reproducir el ser colonial de los pueblos dominados y subordinados al Estado dominante. El Estado-nación dominadora tiene que reproducir constantemente la colonización porque por la naturaleza dominadora y extractivista del imperialismo, que se favorece a sí mismo a costa de sus colonias, si no se reproduce constantemente la dominación, la colonización, los dominados van en la paz a reconocer que tienen que rechazar la relación desigual y van a buscar cambiar esa relación. Es por esto que la colonización tiene esa naturaleza persecutora y subordinante constante del ejercicio del poder de la metrópoli sobre la colonia, para constantemente recrearla, reproducirla al servicio y beneficio de la metrópoli colonizadora, y es por eso mismo que la colonización es reconocida internacionalmente como un crimen contra la humanidad. Por eso, el único que se ha atrevido a decir que Puerto Rico le cuesta mucho a los Estados Unidos ha sido Trump, cuando vino después de María, por los fondos que él decía que le iban a costar a Estados Unidos darle apoyo de recuperación a Puerto Rico después del huracán. Pero eso nunca ha sido cierto. Primero, Puerto Rico paga sus seguros de desastre con las ventas de las propiedades y la hipoteca, por eso ese dinero que iban a traer, que todavía no ha llegado, es siempre un dinero parte que se pagó, y era y es siempre mayor la ganancia que saca los Estados Unidos como imperio que colonizó a Puerto Rico que lo que le devuelven asistencia al archipiélago borincano. Si no, comparen el maní que asignaron por María, que todavía no han pagado, como ya dije, con la cantidad de dinero que han mandado los mismos Estados Unidos a Ucrania o al Estado genocida de Israel. No nos dejemos engañar, Puerto Rico fue tomado por los Estados Unidos como un botín de guerra. Y los botines de guerra nunca cuestan, son ganancias, son botines, son premios. La colonización de Puerto Rico fue y es ganancia para los Estados Unidos, sobre todo por la toma del territorio, de la tierra de nosotros para su beneficio, pero que se reproduce en la política amplia de los Estados Unidos como Puerto Rico, como un satélite para su beneficio. Por eso, por esa naturaleza criminal misma, es que la Organización de Naciones Unidas en sesión plenaria de su Asamblea General en el 1960 aprobó su resolución 1514-15 que dice, y cito, que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones. ¿Por qué? Y sigo citando, impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes, o sea, de los colonizados,
y milita en contra del ideal de la paz universal de las Naciones Unidas, por lo que proclaman, y vuelvo y cito, la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. También el movimiento de países no alineados, compuesto por 117 países, tiene entre sus objetivos, desde su fundación y hasta hoy, acabar con el colonialismo y promover la libre determinación de las naciones del mundo. Estos dos organismos, sin entrar a tantos otros que también ratifican la necesidad de acabar con el coloniaje y de la necesidad de la libre determinación de los países bajo coloniaje, son los dos organismos internacionales más grandes que existen. Ambos, la Organización de Naciones Unidas y el Movimiento de Países No Alineados, como tantos otros, condenan el coloniaje como un crimen contra la humanidad. Sobre los y las puertorriqueñas se comete un crimen colonial que hace que la puertorriqueñidad, nosotros y nosotras, no podamos perseguir nuestra conciencia propia y colectiva nacional hacia nuestro bien común. O sea, no podemos tener la parte que nos toca del poder democrático para elegir la conducta, administración y dirección del gobierno de nuestra nación, porque la colonización nos hace producir y reproducir el modelo de ser del dominio colonial del país imperial que nos coloniza, los Estados Unidos. Repito, en Puerto Rico se comete un crimen colonial que hace que la puertorriqueñidad no pueda perseguir nuestra propia conciencia colectiva y nacional hacia nuestro bien común, porque tenemos y nos hace reproducir el modo de ser del dominio colonial de los Estados Unidos. Los ejemplos de este choque, que se excluyen mutuamente en el choque, por un lado la defensa de la puertorriqueñidad y por otro la colonización, abundan. Pero como cuando el que vive la situación, cuando la está viviendo, muchas veces no puede ver objetivamente todo lo que la azota, vamos a resaltar algunas. La venta de la telefónica en los 90, cuando ya se sabía que venía un boom de las telecomunicaciones con el advenimiento del celular, ¿a quién que conociera lo que estaba pasando y lo que se venía? ¿A quién se le ocurriría elegir a conciencia vender su dominio sobre el medio de las telecomunicaciones del país? ¿Cuánto no está guisando las tres compañías que sí acapararon el medio? Vean todos los anuncios que cuestan cientos de miles de dólares de Claro, T-Mobile, Sprint, Liberty, AT&T. ¿Quién iba a elegir cederle tierras a Monsanto, que ya está prohibido en muchos países y que se reconoce que destruye la naturaleza y nuestra salud para su propio lucro? ¿Quién del pueblo, de nosotros que necesitamos los trabajos y que los demás tengan trabajo también, los demás puertorriqueños, quién de nosotros hubiese participado para elegir los despidos masivos, directos e indirectos de la Ley 7? ¿A quién de nosotros se le hubiese ocurrido elegir imponer la crudita, un impuesto a la gasolina, cuando los precios de la gasolina llevaban años disparándose y se siguen disparando hoy? ¿Qué puertorriqueña o puertorriqueño hubiese elegido la política actual de cierre de las escuelas, cuando hay niños en algunas escuelas que, porque les cejaron la escuela de su barrio, tienen que madrugar algunos antes de las 4 de la mañana para coger una guagua escolar y llegar a otro barrio a tomar clases a las 8 de la mañana y volver a su casa después de las 5 de la tarde, que es cuando la guagua puede dejarlo cerca de su casa? ¿Qué padre o madre boricua hubiese participado para elegir eso para la educación de sus hijos? Tenemos a nuestra compañera Sonia Rivera. Repito la pregunta: ¿por qué es antipuertorriqueño votar en las elecciones coloniales? Adelante. Piensan que será el imperio quien le resolverá todos los problemas con los fondos federales. Por eso, cada vez que usted vota, valida el sistema electoral, el colonialismo, y se le da un mandato al imperio a seguir esclavizando y saqueando a Puerto Rico. Por tal razón, votar es lo que en las elecciones es antiimperialista, antipuertorriqueña. Según don Juan Antonio Corregel, las elecciones son anexionistas, asimilistas, antiindependentistas y contrarrevolucionarias. Desde antes de la invasión, en una nota secreta en la Patria Radical,
don Juan Antonio plantea que el secretario de Estado de los Estados Unidos le da unas instrucciones político-militar a los generales Miles y Charter a seguir. En cuanto a Puerto Rico, planteaba que las elecciones y los plebiscitos serían utilizados como instrumentos de división, discordia y destrucción entre los puertorriqueños. Esa ha sido la estrategia que ha utilizado los Estados Unidos hasta ahora. Por eso las elecciones son una farsa, son antipuertorriqueñas. Por eso en el FAI reiteramos que participar de las elecciones es mantener el colonialismo. Lo lamentable es que un sector del pueblo las ve como un mecanismo de resolver sus problemas. La entrada de fondos federales ha creado en la psiquis del puertorriqueño una mentalidad de dependencia y baja autoestima, creyendo que lo que viene del imperio es mejor, rechazando nuestra cultura. Así que cuando usted vota, acepta la confusión cultural, la identidad cultural de nuestro pueblo, especialmente entre nuestros jóvenes. Además, el imperio, a través del sistema electoral, le da a entender al mundo que el pueblo es el poder democrático. No se dan cuenta que en una colonia no puede existir democracia porque no tiene soberanía. Las elecciones son una falacia y los partidos políticos lo saben y se aprovechan del pueblo. Hay quienes plantean que si no votamos, permitimos que el bipartidismo va a seguir ganando las elecciones, pero se llevan décadas votando y no se ha conseguido nada. Para Estados Unidos es importante que exista un partido independentista participando en las elecciones, porque así pueden decir que en Puerto Rico existe la democracia a través de las elecciones, aunque es el imperio quien fomenta y controla el bipartidismo, el PNP y el PPD, porque son aliados de sus intereses imperialistas. Para un partido independentista, ganar las elecciones tendría que convertirse en un aliado del imperio, un lacayo incondicional. Además, tendría que tener los recursos económicos para competir con los dos partidos principales y negar la lucha del pueblo. Por lo tanto, las elecciones niegan nuestra esencia como pueblo, nuestra cultura, nuestra historia. Las elecciones no son el medio para independizar a Puerto Rico. Estamos convencidos de que es a través del boicot electoral por retraimiento y la lucha en la calle es que podemos independizarnos.